Presentar mi trabajo de Derecho Internacional. Voy a empezar con lo que es el Derecho Internacional Público. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. ¿Pero qué son los estados? Bueno, en un pequeño resumen, los estados serían los países. Ahora, ¿cuál es la función? Esta cuenta con tres funciones, que son: establece derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional, también determinan las competencias de cada estado y reglamentan las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Ahora, ¿cuál viene siendo las fuentes del derecho internacional público? Este se encuentra en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y las fuentes serían las convenciones internacionales, las costumbres internacionales, los principios generales del derecho y decisiones y las doctrinas. Ahora, tratados internacionales son acuerdos celebrados y escritos entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Costumbre internacional. Hay dos elementos fundamentales. El primero es el elemento material, que es práctica constante y uniforme. Y el último elemento es el elemento subjetivo o espiritual. Opinio iuris, convicción de la obligatoriedad jurídica de la costumbre. Los otros serían principios generales, sirven para la debida aplicación e interpretación de los tratados y costumbres, y decisiones judiciales y las doctrinas. Fuentes a las que se les recurre para encontrar la regla aplicable ejercen una influencia considerable para el desarrollo del derecho internacional público. Derecho de los tratados. Pues tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Partes de un tratado. Son cuatro partes la que conforman un tratado. El tratado pues va precedido del título. También va por el proemio o preámbulo, las cláusulas y las cláusulas finales. Por lo regular estas son referentes a la duración, canje o depósito, rectificaciones, denuncia, etc. Ahí está. Elementos de los tratados. Consta de cuatro elementos: la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. Y existen dos tipos de tratados: los bilaterales y los multilaterales. Estas tienen vigencia, tienen vigencia por ratificación, accesión y adhesión a los tratados, en reserva y extinción de los tratados. Y tiene también formas de interpretarse, ya sea por sentido corriente de los términos, por contexto, conformidad con el objeto y fin del tratado, y de la buena fe. Órganos de las relaciones internacionales. Está el jefe o jefa de Estado, que es una organización administrativa del Estado, ejerce la función representativa exterior y sus actos en materia internacional, y esta dirige prácticamente la política exterior. Secretarios o secretarias de las relaciones exteriores, persona encargada de la secretaría o ministerio que dirige la política exterior de un Estado bajo la autoridad del jefe o jefa de Estado. Esta lleva a cabo la negociación con otras potencias extranjeras. Agentes diplomáticos. Nace de la necesidad de contar con representación diplomática permanente de un Estado en el territorio de otro. Su función principal pues son los negocios, observar y proteger. Agentes consulares. Estos no realizan actos de naturaleza política, sino más bien aquellas de protección y de carácter administrativo. Un ejemplo sería la protección consular de connacionales. Las características de los órganos de las relaciones internacionales se crean mediante tratado, estatuto, carta, mediante la cual se determina su organización.
Está integrado por sujetos del derecho internacional público, principalmente estados, algunas veces por otros organismos internacionales. Tiene personalidad jurídica, órganos permanentes y cumplimiento de sus objetivos. Algunos ejemplos internacionales serían la ONU, la OMS, la OMC o el Banco Mundial. Y algunos ejemplos regionales serían la OEA, Consejo de Europa, Unión Europea y Unión Africana. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.